Hola, mi nombre es Alondra Lisbeth Juárez Estrada. El día de hoy estaré hablando sobre 3 gobiernos federales que han existido en nuestro país. El primero de ellos será el de Lázaro Cárdenas, que fue el primer sexenio. El segundo es Luis Echeverría y el tercero Felipe Calderón. El intervalo que existe entre estos 3 presidentes es de 30 años y esto para apreciar los cambios que han estado durante sus diferentes gobiernos. Lázaro Cárdenas fue el último militar mexicano en asumir la presidencia. Su plan sexenal se basó en 4 campos fundamentales: el agrario, el industrial, el sindical y el educativo. En lo que respecta a la cuestión agraria, el plan planteó la reforma de la Ley de Dotaciones de Tierras y Aguas con el objeto de consumar una genuina reforma agraria que sustituyera la paralización del reparto de tierras en los estados. En lo que respecta al campo de lo industrial, planteó la intervención, regulación y gestión de las actividades económicas, así como la creación de diferentes empresas nacionales y la protección de estas sobre el comercio exterior y las compañías extranjeras, todo ello en favor del interés nacional. En el campo sindical, sugirió que el gobierno debería contribuir a la organización y fortalecimiento de las organizaciones sindicales y al cumplimiento de los contratos colectivos, sin que ello implicara que se desconociera su autonomía e independencia. Finalmente, en relación a la cuestión educativa, buscaba continuar con el fortalecimiento de la cobertura educativa con la interpretación racional, científica y laica de la realidad, pero sobre todo con la promoción de la educación socialista, educación que no tenía nada que ver con los postulados del marxismo-leninismo, sino con una fraseología que para inicios de la década de los 30 y en un contexto como el mexicano significaban reivindicación social, económica y cultural del pueblo. La nueva administración obtuvo algunos logros importantes. Más tarde, a fines de 1938 y comienzos de 1939, la disciplina se relajó, las órdenes no se cumplían, los directivos no lograban entenderse y ocurrieron varios accidentes que costaron millones de pesos y terminaron de arruinar el audaz proyecto del general Cárdenas. Luis Echeverría intentó durante su mandato desarrollar una política progresista, planteó las bases de una apertura democrática y alentó la crítica informativa y de prensa. Aumentó el ritmo de la investigación pública, creó la producción de petróleo, energía y electricidad. Fue construida la red de carreteras, aeropuertos y se crearon los puertos de navegación de altura, Puerto Madero en Chiapas y Lázaro Cárdenas en Michoacán. Creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior e instituyó en 1975 las Secretarías de Turismo y de Reforma Agraria, así como la Comisión de Estudios del Territorio Nacional. Repartió 16 millones de tierras a los campesinos, lo que provocó animadversión de los grupos conservadores mexicanos y extranjeros. Llevó a la práctica una activa política exterior, reforzando y ampliando la presencia de México en todos los organismos y foros internacionales. También en el ámbito educativo propició una considerable expansión y diversificación de los servicios educativos, la multiplicación de las instituciones en todo el país y su crecimiento interno, la reforma a los planes y programas de primaria y secundaria, la edición de nuevos libros de texto gratuito y la promulgación de nuevas leyes en materia educativa y de patrimonio cultural. Impulsó la enseñanza abierta, entre otros. Su gobierno, por otro lado, enfrentó severas críticas y rechazos por parte de los jóvenes universitarios, en especial con los de la UNAM, esto como consecuencia del conflicto estudiantil en 1968. Con el objetivo de congraciarse con los estudiantes, tomó medidas populistas y durante su mandato creció el presupuesto para la UNAM. Los avances en materia económica que se dieron durante su mandato no fueron suficientes para detener ni sobrepasar la crisis económica. Ante ello disminuyó la inversión privada, el gasto público aumentó de forma considerable y también compró empresas al borde de la quiebra para sostener los empleos, pero a costa de ineficiencias y corrupción. Durante el sexenio de Felipe Calderón se destacaron algunos acontecimientos, así como algunas cosas que realizó. Entre ellas fue que reformó los cuerpos policíacos del país, transformando la Policía Federal, pasando de un estado de fuerza de 6.000 elementos en 2006 a 36.000 en 2012.
Además, propuso una serie de reformas en materia penal, como lo fue la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, la Ley de Extinción de Dominio, la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública. Se acumularon reservas internacionales, así como una línea de crédito flexible. Se promovió la diversificación de fuentes limpias de energía. La inversión pública en la industria petrolera ascendió. Implementó el programa Oportunidades para apoyar económicamente a las familias de situación de pobreza y mejorar sus niveles de nutrición, educación y salud. Se construyeron 1.100 nuevos planteles de educación media superior y 140 niveles de educación superior y se dieron becas educativas. Impulsó el desarrollo sustentable en diferentes áreas como fue reforestación, pago de servicios ambientales, áreas naturales protegidas, programa Luz Sustentable, etc. Impulsó la iniciativa de la reforma energética, entre otros. Anunció su reforma educativa que se llamaba la Alianza por la Calidad de la Educación, que con ella, según el gobierno federal, se proponía impulsar una transformación por la calidad educativa. Y así como todos, también enfrentó grandes problemas, en la que destaca la guerra contra el narcotráfico. También se quiso hacer como el que impulsaba el empleo, pero pues dejó a muchos desempleados. Inclusive se incrementó la pobreza en México, así como durante este sexenio el país padeció la recesión económica del 2008 y la crisis mundial del 2009 y pues la deuda externa pues incrementó mucho. En conclusión, puedo decir que cada presidente tuvo un papel muy importante en la ejerción de su poder, ya que cada uno luchó por obtener lo que hoy se tiene, pese a las problemáticas y pérdidas que hubo en su momento, pero a pesar de eso, ha logrado salir adelante.